Buenos días, en esta ocasión hablaremos sobre catalizadores de automóviles, que es la actividad integradora de la segunda unidad de Química 4, velocidad de reacción y equilibrio químico. Mi nombre es Ibarra Castillo Ingrid Abigail y mi equipo está conformado por Gutiérrez Carrillo Manuel, Ibarra Barrios Gael y Martínez Cancino Jimena. Los catalizadores están principalmente ubicados en el tubo de escape cerca del motor. Es ahí donde alcanzan temperaturas muy altas y debido a ello es que externamente tienen una pantalla antitérmica de metal. Esto permite que el automóvil no se dañe. En su interior contiene un soporte cerámico de forma oval o cilíndrica, con una estructura de celdillas en forma de panal. Son aproximadamente 70 por centímetro cuadrado. En esta ocasión veremos que aquí está, simula las celdillas. Están hechos totalmente a base de cartón, hojas de papel y pedazos de crinolina para simular las rejillas. En su superficie también tienen impregnadas metales nobles como el platino y el paladio, los cuales se encargan de la oxidación, y también el radio, que es el que se encarga de la reducción. Todo está hecho totalmente a base de cartón, hojas de color, y bueno, ya mencioné la crinolina y de lo que están hechos los tubos de cerámica. Los catalizadores surgieron a mediados del siglo XIX, cuando los químicos, sobre todo los alemanes, se dieron cuenta de que algunas reacciones eran más rápidas si se les añadían determinados metales, uno de los cuales era el platino, un costoso material que hasta ese momento solo se utilizaba para la joyería. Un ejemplo de su uso es que si se introduce hidrógeno y oxígeno en un recipiente cerrado, estos apenas reaccionan, pero si en ese mismo recipiente se coloca un trozo de platino, se puede apreciar que este no solo se calienta, sino que llega a ponerse incandescente y en el recipiente comienzan a condensarse gotas de agua. En el tema de los automóviles, en la década de los 70, el empeoramiento de la calidad del aire se estaba convirtiendo en un problema preocupante en las grandes ciudades. En lugares como Londres, el problema venía de antes y estaba provocando graves complicaciones desde finales de la década de los 40. Miles de personas murieron a causa de esto, por lo que los parlamentos y el gobierno comenzaron a promulgar leyes para la utilización de convertidores catalíticos en los tubos de escape. El objetivo de estos aparatos era principalmente no dejar que pasaran al aire dos elementos nocivos para el ambiente. Los no nocivos para el ambiente eran los hidrocarburos mal quemados en la combustión del motor y los óxidos de nitrógeno que provocan la lluvia ácida. Los hidrocarburos, como sabemos, son cadenas largas formadas por átomos de carbono e hidrógeno. Si estos se quemaran en su totalidad, la reacción únicamente daría dióxido de carbono y agua, lo cual es lo mismo que hacemos cuando nosotros expiramos o hacemos el proceso de la respiración. Pero desafortunadamente los motores de vehículos no son capaces de llegar a una combustión total y por los tubos de escape expulsan hidrocarburos no quemados que son muy perjudiciales para la salud. Por otra parte, el motor obtiene del aire el oxígeno que necesita para la combustión, pero en este, además del oxígeno, también hay nitrógeno, ya que sabemos que el aire es una mezcla de diferentes elementos, y como consecuencia de las altas temperaturas existentes en el interior del motor, el nitrógeno reacciona con el oxígeno y forma óxidos de nitrógeno, los cuales son expulsados al medio ambiente y en presencia de lluvia reaccionan con el agua y lo cual da formación a la lluvia ácida. Algunas consecuencias hacia el ambiente y salud cuando no se tratan los gases tóxicos en la quema de combustibles pueden ser: con los hidrocarburos, dependiendo de su estructura molecular, presentan diferentes efectos nocivos. El benceno, por ejemplo, es venenoso por sí mismo y la exposición a este gas provoca irritaciones a la piel, ojos y conductos respiratorios. Y ya a un nivel más alto provoca depresiones, mareos, dolores de cabeza y náuseas, entre otros, además de que es uno de los principales causantes del cáncer. Su presencia se debe a los componentes incombustibles de la mezcla o a las reacciones intermedias del proceso de la combustión, las cuales también son responsables de la producción de aldehídos y fenoles. La presencia simultánea de hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, rayos ultravioleta y la estratificación atmosférica conduce a la formación del smog fotoquímico, de consecuencias muy graves para la salud de los seres vivos. Por otro lado, los óxidos de nitrógeno no solo irritan la mucosa, sino que en combinación con los hidrocarburos contenidos en el smog y con la humedad del aire producen ácidos nitrosos,
que posteriormente caen sobre la Tierra en forma de lluvia ácida, como mencionamos anteriormente. Y esto contamina grandes áreas, algunas de las cuales están situadas a veces a cientos de kilómetros del lugar de origen de la contaminación. Y por último, el plomo es el metal más peligroso contenido en los aditivos del combustible. Inhalado puede provocar la formación de coágulos o trombos en la sangre, y esto da gravísimas consecuencias patológicas. Se encuentra presente en las gasolinas en forma de tetraaleído de plomo y se utiliza en su producción para elevar su índice de octano y en motorizaciones antiguas como lubricante de los asientos de válvulas. Nada más para terminar, la razón de que un catalizador puede llegar a ser muy valioso es que en su interior contiene materiales como paladio, rodio y platino, materiales de alto valor comercial y de gran interés. Soy Martínez Cancino Jimena y yo les voy a hablar de las etapas de funcionamiento de un catalizador automotriz, así como las razones por las que deja de funcionar. ¿Cuáles son las etapas del funcionamiento de un catalizador automotriz? Bueno, primero, las partículas de óxidos de nitrógeno se disocian por parejas de nitrógeno y oxígeno, a temperaturas por encima de los 500 grados centígrados. Posteriormente, el nitrógeno, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, el oxígeno vuelven a reaccionar. El monóxido de carbono y el oxígeno se convierten en dióxido de carbono, que es menos tóxico. Los hidrocarburos y el oxígeno se asocian en vapores de agua y más dióxido de carbono. Debido a la necesidad de este dispositivo de alcanzar temperaturas entre los 400 y 700 grados centígrados para un rendimiento óptimo, el catalizador se sitúa en el tubo de escape, cerca del motor, donde los gases aún mantienen una temperatura elevada. Así, toda la energía calorífica pasa al catalizador, y este eleva su propia temperatura permitiendo la transformación de gases. Las razones por las que dejan de funcionar estos catalizadores automotrices puede ser 1. El exceso de combustible, y esto es debido a que el catalizador alcanza altas temperaturas. El combustible crudo en porcentajes altos supondría una temperatura de operación por encima de los límites, provocando que el material del que está hecho se derrita. Ocurrido esto, el catalizador dejará de funcionar permanentemente. Un consumo moderado de aceite. Los gases de escape siempre deben mantener contacto con el material dentro del catalizador para ser reducidos y oxidados. Cuando existe un consumo de aceite, los residuos de este viajan por el escape y se topan con el catalizador, y de esta forma el aceite empezará a adherirse al material, provocando que en pocos meses o incluso semanas el material del catalizador esté cubierto por residuos de aceite que imposibilitan el contacto de las emisiones contaminantes en el material del catalizador. Golpes al catalizador. Esta condición se presenta más en catalizadores genéricos. Por lo general, en los talleres de muflas los instalan un poco más alejados del motor, ya que en la sección del piso del automóvil de forma que quedan muy bajos y expuestos a piedras o reductores de velocidad que podemos encontrar en carretera. Estos dispositivos son muy delicados a los golpes, por lo que la mayoría de los casos en que reciben uno terminan por quebrarse internamente e inmediatamente dejan de funcionar. Para finalizar, los gases emitidos por un motor de combustión interna de gasolina son principalmente de dos tipos, inofensivos y contaminantes. Los primeros están formados fundamentalmente por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua e hidrógeno. Y los segundos o contaminantes están formados por lo que es el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno y el plomo.